Y vamos a pasar al siguiente punto. Fíjense que aquí del bosquejo ya hemos terminado 2 puntos muy importantes del bosquejo. Por un lado, la introducción y por otro lado, la presentación del evangelio. Son los 2 puntos del bosquejo. Nos hace falta a nosotros 2 últimos: decisión y asistencia espiritual inmediata. Así que de aquí, de estos 2 puntos, pregunto, antes de pasar al tercer punto, hermanos, ¿tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, van entendiendo la hilaridad de cómo vamos con el asunto de estar con un candidato, con una persona que puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un conocido o un desconocido, que nos encontramos en un viaje y empezamos a platicar con él. Empezamos la introducción con vida secular. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Asistes a alguna iglesia? Oye, ¿cómo fue que llegaste a nuestra iglesia? Nuestro testimonio, el testimonio de la iglesia. No conteste la segunda pregunta. Y vaya a 1 Juan 3:15. Ya luego vienen las preguntas de diagnóstico. ¿Y cómo pasamos de introducción al evangelio? Cuando usted me contestó la primera pregunta, pensé, tenía buenas noticias para usted. Pero cuando yo escuché la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y ya esa transición me lleva a evangelio. Y evangelio, ya vinamos. Punto número 1, la gracia. No me la gano y no la merezco. El hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo. Dios es misericordioso y es justo. Cristo, el infinito hombre, el infinito Dios hombre, ¿qué hizo? Murió en la cruz por nuestros pecados. Y luego vimos fe. Lo que no es fe, que salva. Fe intelectual, fe temporal. Miramos la fe que salva. Y hasta aquí nos hemos quedado. Ahora, de todo esto, por favor, abran sus micrófonos y pregúntenme cómo vamos, cómo sienten que van con las lecciones, con las unidades. Adelante. ¿Sí se les ha dificultado el material? ¿Lo creen coherente? ¿Lo creen que vamos bien? Sí, sí, pastor. Al menos desde mi Confianza, punto con de confianza, vista, digan. sí, sí, vamos bien. Eh, Está muy fácil de entender el material, la guía, y está muy lindo también las lecturas del libro, así que está muy bueno el material y hasta ahora, dentro de todo, eh, le vamos, le voy llevando bastante bien. Igualmente, hay cosas que hay que ir puliendo, pero dentro de todo se va tomando la idea, eh, que creo que es lo importante. Gracias, Mario. Gracias, Mario. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante. Sí, Sí, bueno, bueno, no, Norma, dele, dele. dale. Bueno, eh, no, sí, le estoy agarrando un poquito más la mano, ¿sí? Porque por ahí de pronto cuesta un poquito al no conocerlo el material, cuesta agarrarle la mano. Hoy me gusta mucho la, la clase de hoy, está como más entendible, más fácil, ¿no? Está muy bueno. Lo que, a ver, hoy habíamos que escribir una frase de la transición de Dios a Cristo. ¿Cuál, a ver, por ahí me la perdí yo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería bien la frase esa para completarla? Muy bien. Si ustedes se van, por ejemplo, en la parte de Yo, estamos en la unidad. en la página 56, Dante, Ajá. porque es distinto nuestro cuadernillo al del profesor por ahí. Ajá. Ahí ves las, 58. no, en la 56 te dice la frase bien al final de la 56, frase de transición, es lo que tenés que poner allá en Ah, está la perfecto. respuesta, es lo mismo. Dios resolvió este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Esa es la frase de transición de Dios a Cristo. Muy bien. Ah,
Y lo que yo les estoy comentando, hermanos, es de que para ir de un punto a otro, usamos frases de transición. Hagan de cuenta que soy el director del programa de la iglesia en el culto. Soy el superintendente del culto, el director de culto. Y no les digo, a ver, abran su himnario en el himno número 35, y lo cantan. Abran su himnario en el himno número 68 y lo cantan. Si no hago frases de transición, así se va a escuchar. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Pero la frase de transición es, hermanos, nosotros en Cristo hallamos un buen amigo. En Cristo nosotros encontramos al mejor amigo de todos. Y ese mejor amigo es Jesucristo. Y cantemos el himno, hallé un buen amigo. Es decir, usamos una frase, los que dirigen el culto usan frases de transición para pasar de un punto al otro. Para eso son las frases de transición. Decimos, hermanos, es tiempo de agradecer a Dios. Es tiempo de dar de lo que Dios nos ha bendecido, de lo que Dios nos ha multiplicado, nuestros graneros, nuestras finanzas. Y ya estamos preparando a la gente ¿para qué? Para dar la ofrenda, para dar el diezmo, para recoger la colecta. Y usamos frases de transición, no para decir, bueno, después de ese canto, vamos a recoger ofrendas, así sin, a golpe y porrazo, decimos acá. No, sino usamos frases de transición. No sé si les pasa en un programa del culto, donde el que dirige va pasando, diciendo palabras que van aperturando el siguiente punto, el siguiente paso. Y eso se llaman frases de transición, para que se haga de una manera sensible, coordinada, y no de un sopetón, no de un golpe y porrazo, sino que vamos preparando el corazón de las personas para la alabanza, para la adoración, para escuchar la palabra tan solo, para la predicación. Decimos, hermanos, llega el momento en que cerremos nuestros labios, abramos nuestros oídos, dejemos que el Espíritu Santo a través del predicador nos hable y hacemos y presentamos al predicador, pero no decimos, hermanos, y ahora la predicación con fulano de tal, sin tener frase de transición. Entonces, quiero que ustedes vayan comprendiendo que de un punto a otro, las frases de transición sirven para que el candidato le vayamos introduciendo la temática de una manera muy sencilla, pero muy acomodada, que la reciban agradablemente. Y por eso le decimos, como la frase de transición, y hablamos nosotros acerca bueno, de Dios y Cristo, que por ahí creo que era el punto de Dios y Cristo. Dios resolvió este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Y ahora vamos a hablarles de quién es, quién es Jesucristo. Bueno, entonces, y hablamos de este aparente dilema y vamos a hablar ahora de Cristo, nos pasamos al punto de la fe y establecemos la plática acerca de la fe. Sí, ahora estamos en, no sé si quieren alguien más compartir de lo que ya hemos comentado, que si como han sentido las unidades de las clases van con una hilaridad, llevan sentido de manera gradual y de manera incremental. Va punto por punto. Vimos gracia, vimos hombre, Dios, Cristo y fe. Y ahora voy a poner la presentación para la unidad número 9, que vamos a hablar de la decisión. Permítanme. Unidad número 9. Estamos ahí en la unidad número 9, que es acerca de la decisión. Y de esta unidad, como en todas, viene una hoja de tareas. Hoja de tareas que el alumno está ahí en su cuaderno de trabajo, ponen el nombre, la fecha de esa semana de trabajo. Y vienen tareas que se preparan durante la clase, para la clase. Y vienen las lecturas aquí del libro de texto.
y luego la guía de estudio que la vamos a contestar al final de la unidad. Y luego repase la presentación del Evangelio. Y cuando hablamos de la presentación del Evangelio, hablamos de los 5 puntos: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. La presentación del Evangelio. Y en la tarjeta número 17 que hay que revisar es la decisión que fue asignada en la unidad 4. Y esté preparado para que cuando vaya usted a la salida de entrenamiento práctico, presente los 4 puntos. Bueno, aquí aparecen 3: introducción, evangelio y decisión. Y seguimos con nuestros compañeros de oración. Contáctelos y ore con ellos. Recite a la persona del bosquejo de la unidad 9 antes de la clase. Luego viene, complete el tiempo de estudio, el cuadro de tiempo de estudio, y complete la hoja de progreso. Y aquí está, igual que en todas las unidades. No me detengo ahí. Y el bosquejo, entonces aquí ya pasamos esto hasta, se dan cuenta que ya aquí el bosquejo ya viene un poquito más enriquecido. Si usted ve ya en lo que aparece, ya incluso aparecen aquí las ilustraciones, los textos, las transiciones, la fe, y aquí viene la decisión. Ya en el bosquejo ya aquí aparece la decisión y vienen aquí las preguntas: pregunta calificadora, pregunta de decisión, aclaración de la decisión. Todo esto lo vamos a ver en esta unidad. Y ya vienen aquí los tipos de oración que hacemos en esta unidad. Y por último, en el último cuadrito, la asistencia espiritual inmediata, que es otra unidad que vamos a ver, que me parece que es la número 10. En esta unidad 9, vamos a irnos, número 1, a las consideraciones generales de la decisión. Consideraciones generales de la decisión. Y se nos dice que la decisión es parecida al aterrizaje de un avión. Requiere un entrenamiento cuidadoso para hacerlo correctamente. Recuerden que lo más difícil es despegar el avión. Lo más complicado es aterrizarlo. Porque ya estando arriba en el vuelo, hasta podemos poner piloto automático y el avión va volando solo. Pero el piloto tiene que estar diestro para levantar el vuelo y mucho más diestro para aterrizarlo. Entonces, cuando se habla de levantar el vuelo, es introducción. Introducción. Ya cuando estamos en el vuelo, estamos presentando el evangelio. Pero luego, para aterrizar, hermano, se requiere un doble o más cuidadoso entrenamiento para hacerlo correctamente. Quiere decir, entonces, hay que practicar la decisión. Fíjense, el doble que le dedicamos a la introducción y a la presentación del evangelio. Si nosotros dijimos al principio que para la introducción casi le dedicamos 5 unidades a la pura introducción, 5 unidades, porque se requiere. Para que usted tenga una buena presentación del evangelio, usted tiene que tener una buena introducción. Pero para que usted tenga una buena decisión o tenga un buen trabajo de la decisión, usted tiene que haber presentado correctamente y muy bien el evangelio. Entonces sí, hay que practicar la decisión el doble que la introducción y el evangelio. Porque ya en la práctica, ya en la experiencia de cada día, hay menos oportunidades para hacerlo que las otras partes del evangelio. Es decir, a veces nosotros tenemos oportunidad de compartir el evangelio, pero a veces nos queda tan difícil y tan corto el tiempo para lo de la decisión. ¿Por qué? Porque siempre que vamos allá establecer la decisión, el punto de la decisión, siempre van a surgir distracciones. Distracciones de punto. Ya estamos en la decisión y le entró una llamada del celular, del teléfono al candidato. Híjole, ya no lo distrajo. Creo que es su esposa pidiéndole que pase por leche, que pase a comprar pañales, etcétera. O le hablaron del trabajo, o ya lo distrajeron. O simplemente surgen en este momento diferentes distractores. Es decir, empezó a ladrar su perro, está inquieto el perro, está ladre y ladre el perro.
El niño está llorando, está pidiendo que le den de comer. El niño de brazos está pidiendo comida. Llegó alguien a tocar a la puerta y ya nos distrajo. Entonces siempre va a haber ese tipo de distracciones y hay que estar sumamente preparados para todas estas cosas. Porque la decisión, escuche bien, es el punto principal alrededor del cual gira toda la presentación. O sea, todo lo que usted ya presentó como es el evangelio, aquí va a girar alrededor de esto, ese es el punto en que va a girar toda la presentación, la decisión. Así que la atención del entrevistado, o sea, del candidato, cambia de lo que entiende sobre el evangelio hacia lo que debe de hacer. Porque una cosa es lo que entienda del evangelio y otra cosa es qué es lo que tiene que hacer. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Él ya escuchó cómo Pablo y Silas cantaban y oraban en la cárcel. Él ya escuchó que a pesar de que los habían golpeado, ellos estaban contentos alabando a Dios. Y los presos los oían. Y el carcelero, desde luego, que también los oía. Y luego vino el terremoto y nadie se escapó. Y el carcelero se quiso matar con espada. Dijo, ya se me escaparon y me van a pedir cuentas. Y Pablo dice, no te hagas daño, que estamos todos. Y eso le pesó muy duro al carcelero, que preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es decir, el entrevistado cambia lo que entiende por lo que tiene que hacer. Muchas personas no se atreven a hacer la pregunta de decisión al finalizar la presentación del evangelio. Miren, me llevo a los alumnos y ya terminan de presentar el evangelio y se quedan, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Viene la decisión, pero se atoran, no saben qué hacer. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le digo? Desde luego que esto te lo va a dar la experiencia, la práctica. La práctica en el hospital hace unas semanas que estaba yo allá, allí en plena cama del enfermo orando, a esta hermana de la paciente le presenté el evangelio y le hice esta pregunta. Y ella también me dijo, ¿y qué debo de hacer para salvarme? Y le dije, tome una decisión por Cristo. Y empieza uno a decirle, oiga, todo lo que le dije tiene sentido para usted. Y empezó a llorar. Tiene sentido para usted que la gracia es el regalo de la vida eterna, que no se gana ni se merece. ¿Tiene sentido para usted que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo? ¿Tiene sentido para usted que Dios es amor y que también Dios es justo y que va a cobrársela bien cobrada? ¿Tiene sentido para usted que Jesucristo es el infinito Dios, hombre, que vino a morir en la cruz? Entonces, cuando le digo, ¿tiene sentido para usted que la fe que salva es cuando usted deposita toda su confianza en Él, en Cristo Jesús? Le abre su corazón. Y entonces empezamos nosotros a trabajar con las personas y aquí muchos hermanos se atoran, se quedan, presentan el evangelio y dicen, y bueno, síguele, porque sigue lo demás. Número uno, no están bien preparadas. Entonces hay que prepararse bien para decir, voy a aterrizar bien. El avión lo debo llevar a la pista, debe de aterrizar. Y muchos de ellos dicen que durante la presentación del evangelio no han podido mantener el interés y la comprensión del entrevistado y no saben en qué parte de la temática se perdió por el camino. Ahí ya no sé si lo perdí cuando estaba hablando de Dios o cuando estaba hablando del hombre o cuando estaba hablando de Cristo. O simplemente desde el momento de que empecé a hablar de la gracia, lo perdí. Ya no supe si me seguía o no me seguía. Si estaba yo, si mantenía el interés o no. Uno tiene que estar atento, viendo a las personas a sus ojos, al rostro, para saber si lo van siguiendo en todo lo que uno está presentando. Y uno tiene que estar seguros de que mantenemos el interés y la comprensión. Por otro lado, aparte de que las personas, los hermanos se sienten que no están preparados para compartir el evangelio de esta manera, temen, tienen miedo
a ser rechazadas. O simplemente, ¿verdad? Dice, no, es que, yo, como dijo un hermano, no, hermano, yo ya les hablo y les hablo y les hablo y la verdad no quieren. Ya les dije que se vayan al infierno, que se vayan al infierno. Yo ya no les voy a hacer caso. No, no, hermana, no diga eso. No, ya me enfadé. O como una hermana dijo, nomás vienen aquí a tragar, vienen a comer y ni se comprometen ni aceptan al Señor ni nada. Dije, no, tampoco, no diga eso. O por otro lado, es que si yo les presento esto así, y son mis compañeros de trabajo, o son mis vecinos, o son mis amigos, las personas tienen temor de que los rechacen. Porque son hermanos de la iglesia, porque van a la iglesia, porque practican esta fe, etcétera. Entonces, hay ese tipo de situaciones. Y por eso tenemos que usar la transición. ¿Tiene esto sentido para usted? Esta pregunta nos ayuda para que vayamos punto por punto del evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. En cada punto. Porque esto nos ayuda a determinar si la persona ha entendido y está de acuerdo con los hechos del evangelio. Del evangelio son los 5 puntos. Por lo tanto, si no hay seguridad de que algún punto esté por ahí como una laguna que no ha entendido, no pida una decisión hasta que esté seguro que el candidato entiende lo que usted le ha compartido hasta este punto, hasta el punto de la fe. Porque una respuesta positiva, cuando ellos dicen, sí, tiene sentido para mí, es como un semáforo de luz verde y usted tiene que seguir adelante con la pregunta de la decisión. Tiene que seguir adelante con la pregunta de la decisión. Pero si la respuesta es hostil, entonces ya es una luz roja. Porque a mí me ha pasado, le digo, ¿esto tiene sentido para usted? No tiene sentido, no me interesa. Ya no quiero saber más. Entonces yo recojo mis perlas y continúo mi camino y le digo, de todas maneras le dejo este folletito de la iglesia. De todas maneras le dejo mi teléfono o cualquier cosa, estoy a sus órdenes. ¿No quieres saber nada? Bueno, está bien. Yo recojo mis perlas y continúo mi camino. Pero una respuesta incierta es como una luz amarilla. Repase los puntos del evangelio. A lo mejor está incierta porque algún punto del evangelio no entendió. A lo mejor no entendió bien lo de Dios. A lo mejor no entendió bien lo de Cristo. A lo mejor no entendió bien lo del hombre. A lo mejor no entendió bien lo de gracia. O a lo mejor no entendió el último punto, que es el de fe. Y entonces repaso con él, con ella, los puntos del evangelio hasta que le queden claro. Y entonces vamos preguntando punto por punto, por cada punto principal. ¿Tiene sentido para usted que el reino es un regalo que no se gana ni se merece? ¿Tiene sentido para usted que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo? Y entonces vamos punto por punto. No debe preguntarle, ¿qué es lo que no entendió? Y porque esto va a abrir las puertas para una larga discusión sobre puntos extraviados de poco beneficio para el no creyente y para los que van con usted haciendo el ejercicio o la práctica. Porque le van a preguntar, oiga, ¿y los aztecas se van a salvar? ¿Y los incas se van a salvar? Oiga, y los extraterrestres existen. Ahora van a hacer preguntas ¿y qué me puede decir de los dinosaurios? Si existieron los dinosaurios, van a hacer preguntas de todo tópico, de todo. Usted no tiene que preguntar de una manera así al aire, sino usted tiene que ir punto por punto. ¿Tiene sentido para usted el reino de Dios? ¿Tiene sentido que es un regalo? Nunca diga, oiga, ¿qué fue lo que no entendió? No, sino vaya usted del evangelio, ¿qué parte del evangelio no entendió? Lo de gracia, lo de hombre, lo de Dios, lo de Cristo y lo de fe. Porque si no, usted se va a perder junto con la gente que lo acompañe en las prácticas. Y ahora sí entramos a la pregunta de decisión. Cuando nosotros le decimos a la persona, oiga, ¿tiene esto sentido para usted?
Y ellos dicen, sí tiene sentido. Cuando me dicen, doctor, la verdad, no lo había pensado, pero todo lo que usted me ha dicho tiene sentido para mí. Y entonces le hago la pregunta, en este momento, hoy, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Y cuando me dicen las personas, sí me gustaría. Sí, porque me han contestado sí, pero me han contestado, no, espéreme. O, por momento no. Número uno, este es un momento crucial que puede preocupar al testigo sin experiencia, es decir, al que está predicando, al que está testificando. Y por esto es importante, como cuando la persona dice, sí deseo, entonces aquí es bien importante que los que te acompañan estén orando en silencio. Señor, abre su corazón, toca su corazón. Que tu Espíritu Santo lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo lo convenza de que es pecador y que puede abrir su corazón. Pero están orando en silencio, los que te acompañan. Porque nosotros necesitamos tener la experiencia de saber cómo hacer la pregunta de decisión. ¿En qué momento está para hacer la pregunta de decisión? Y uno que ya lo he hecho varias veces, uno dice, aquí está el momento, aquí está el punto de quiebre, aquí está el momento en que yo siento en mi corazón que Dios la va a tocar, Dios va a tocarla. Señor, toca su alma, toca su corazón, porque aquí le va el cañonazo, aquí le va la pregunta, aquí va, desea recibir el regalo de la vida eterna. Ahora lo desea, doña Guadalupe, don Fernando, don Ricardo, ¿desea usted en este momento? La importancia de esta pregunta se enfatiza con esta declaración. Y uno le empieza a hacer recuerdo, rememorizar, recordar lo que acaba de escuchar. Usted acaba de escuchar la historia más maravillosa que jamás se haya relatado. La historia de la salvación. La más grande oferta que jamás se haya hecho. La oferta de obtener la vida eterna. Usted ha escuchado de la persona más importante que haya vivido o del universo. Y la pregunta que le estamos haciendo en este momento es, fíjese bien la pregunta, observe, ¿desea usted recibir el regalo de la vida eterna ahora? ¿Desea usted? ¿Usted lo desea? Y las personas cuando dicen, sí lo quiero recibir. Entonces, aquí es bien importante que esta pregunta se puede enfatizar con esta declaración. Inciso C. Usted está terminando la presentación del Evangelio con el mismo tema con el cual comenzó. La vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, el bosquejo inicia con la vida eterna y el bosquejo va a terminar con la vida eterna. De eso trata todo este negocio, hermanos. De eso trata todo este negocio. De la vida eterna. Y entonces, recuerden que empezamos este asunto del bosquejo. Si tienen su Biblia, por favor, vayan a primera carta de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, la primera cita que viene en el bosquejo es primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13.
Entonces, todo este negocio, todo este asunto de la presentación de evangelismo explosivo o de persona a persona, comienza con la vida eterna y va a terminar con la vida eterna. El énfasis es la vida eterna. Solo está en Cristo. Solo está en el Hijo de Dios. Y lo que nosotros estamos ofreciéndole a las personas, presentando el evangelio, es para que las personas tengan vida eterna en Jesucristo. Solo en Jesucristo. No en sus obras, en la obra perfecta que Cristo realizó en la cruz por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque esto es lo que nos da vida eterna. Es la persona de Cristo. Es Dios salvándonos en la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo amado. Es Dios salvándonos. Así que, punto número 1. En la introducción preguntó usted, ¿me permite compartir cómo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo usted también lo puede obtener también? Así empezamos el bosquejo. Así empezamos, diciéndole a las personas, ¿me permite compartirle cómo es que yo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo usted lo puede también obtener? Entonces, cuando llegamos al punto de la decisión, es vida eterna. Ahora, punto número 2, usted pregunta al candidato, ahora, ¿tú deseas recibir el regalo de la vida eterna ahora? Yo ya lo recibí, ¿eh? Yo ya tengo el regalo de la vida eterna. Hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Insisto, si usted no es salvo, no puede predicar la salvación. Si usted no ha obtenido el regalo de la vida eterna, ¿cómo puede ofrecer la vida eterna? Nosotros tenemos que haber recibido ya el regalo de la vida eterna. Y de eso se trata el que usted haya escrito su testimonio en 4 puntos, ¿se acuerda? En que usted enfatiza allí cómo fue su vida antes de Cristo, después de Cristo, y cómo es que ahora usted tiene el regalo de la vida eterna. Si se da cuenta, todas las unidades van apuntando a este asunto. Punto por punto vamos así. Y por eso usted le pregunta al candidato, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora, en este momento? El día sábado por la mañana me invitaron a predicar en una plenaria en Guatemala para un seminario de evangelismo, algo así, de una, le llaman ellos, como una capacitación. Y me tocó dar un tema, un tema con respecto a cómo compartir, pero yo les ponía el ejemplo de algo que a mí me ocurrió, que varios adolescentes han impactado mi vida como pastor. Y todos ellos fallecidos, fallecidos a los 14, 15 años. Y una de ellas, América, de nombre América, de 15 años, le dije a su mamá, sabe que América yo la veo que se fatiga mucho. Ha ido a las excursiones con los adolescentes de la iglesia, pero yo veo que se cansa. Hágale análisis clínicos. Y le detectaron leucemia, cáncer en la sangre, en diciembre. Pero yo desde noviembre le había dicho a su mamá que le tuviera pendiente a esta niña. Su mamá era enfermera, es enfermera. Le dije, téngale pendiente a su hija, la veo muy desmejorada. Yo era su pastor. Y en enero le hicieron su primera quimioterapia. Mi esposa me dijo, América le hicieron su quimioterapia, vamos a visitarla, ir a orar a su casa por ella. Fuimos a su casa, no la encontramos. Su familia nos dijo, se le llevaron de emergencia al hospital porque la quimio le cayó muy pesada a su cuerpo y estuvo mucha reacción. Y cuando llegamos al hospital, yo solamente pude subir, mi esposa no pudo subir. Fui a orar y a ungirla, a orar por ella y a ungirla. Pero Dios me puso en mi corazón presentarle esto, evangelismo explosivo.
llegué al punto de decirle, ¿tiene sentido esto lo que te digo para ti? Dice, sí, pastor. ¿Te gustaría recibir hoy el regalo de la vida eterna? ¿Te gustaría abrirle tu corazón a Cristo y aceptarlo como tu Salvador? Y me dijo, sí, pastor. Y yo me recuerdo que ella y su mamá cantaron allí en el hospital un canto que se llama Ven a Jesús. Oramos, cantó. Me fui al elevador, hermano, para bajar del hospital. En el elevador me entró la llamada de teléfono de la mamá y me dice, América acaba de morir. Y su mamá me dijo, hermano, estoy súper agradecida con usted, pastor. Mi hija se fue creyendo y confiando en Cristo, aceptando a Cristo. No tuvo oportunidad de bautizarse ni nada por el estilo. Pero al igual que el que estaba en la cruz con Cristo, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Tampoco se bautizó, ¿eh? Pero el hombre confió en Cristo. Y nosotros no somos Dios. Dios sabe solamente si los va a levantar o no. Él es el Dios de las promesas, es el Dios de pactos. Pero uno tiene que arrancar a las personas del demonio y llevarlas a Cristo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito. Las personas posiblemente hoy no acepten. Nos cuesta mucho trabajo. Como decía mi hermana, yo regalo Biblia, yo hago esto. Usted sígalo haciendo, hermana. Usted siga compartiendo. Pero esta herramienta le va a ayudar a usted a compartirlo mejor. A compartirlo mejor. Porque usted está solicitando una decisión en el momento más positivo posible. Ahora, si la respuesta del entrevistado es no, o ahora no, usted trate de descubrir la causa fundamental de postergar su decisión. Y entonces dice, bueno, es que él dice que no, él de momento no quiere recibirlo hoy. Y a mí me tocó apenas, no sé, hace mucho, de alguien que me dijo, no. ¿Pero qué cree? Va a la iglesia, acude a los cultos. Y me dijo, no. Y lo tengo allí y le estoy predicando. Y entonces vienen estas sugerencias. Número 1, pregunte, ya que usted dijo que esto tenía sentido, me gustaría saber cuáles dificultades cree que encontrará si lo recibe. Y esto le podrá ayudar a llegar a saber la verdadera dificultad. Luego trate bíblica y cuidadosamente con cada una de las razones o dificultades. Y alguien me dijo, es que estoy teniendo esta situación, me acabo de separar de mi esposa, tengo tantos hijos, no vivo con nadie, pero estoy en esta situación. Y por ahí me di cuenta que no he sido un buen padre en cuanto a que si se separó de aquella persona, solventar los gastos de los hijos, la educación de los hijos. Y entonces ahí tiene una deuda con sus hijos. Segundo, pregunta. Segundo punto, pregunta. Ya que usted dijo que eso tenía sentido, me gustaría saber por qué no desea recibir el legado de la vida eterna ahora. Usualmente recibirá una de dos respuestas. No estoy listo todavía. O dicen, tengo mucha vida por delante, pero algún día estaré listo. Y con esta persona, haga énfasis que nadie puede estar seguro del mañana. Y quiero decirles, les quiero contar este testimonio. Llegué a una iglesia, a la última iglesia que yo pastoreé antes de ser director nacional de evangelización. Estaba yo de pastor, y cuando me invitan a trabajar como director, pues yo tenía que dejar de ser pastor para dedicarme a viajar por todo el país.
y dedicarme a hacer a trabajar con muchos materiales para que hubiera materiales en la iglesia. Bueno, el asunto es de que cuando llegué a esta iglesia, con mi familia de pastores nuevos, me tocó que estábamos en vísperas de Cena del Señor. Y estábamos como en el mes de febrero, y para marzo ya estaban las vísperas, ya como a mes y medio estaban por la Cena del Señor. De tal manera que te entregan a ti el listado de membresía, cuántos son bautizados, cuántos son simpatizantes, pero no los conoces por familia, no los conoces a todos. Y llegó la cena y vi la iglesia que estaba a reventar, llenísima, llenísima. Pero a la hora de que les pasaron a los miembros su distintivo para determinar quiénes eran bautizados, me di cuenta que de esas como 80 personas o 100 personas, 32, y no se me olvida el número, 32 eran bautizados, 32. Y yo dije, wow, estamos hablando de casi 60 personas no bautizadas. 32 bautizados y 60, más de la mitad, no bautizados. Y todavía alguien me dijo, pastor, qué bueno que llegó a esta iglesia para que evangelicemos, salgamos a evangelizar. Yo dije, ¿what? ¿Qué? ¿Qué voy a ir a salir a evangelizar si aquí hay como 60 que no han recibido a Cristo ni se han bautizado? ¿Qué voy a perder el tiempo yo afuera si aquí está la gente cautiva? Y decimos cautiva porque vienen a la iglesia, pero no han entregado su vida a Cristo. Y entre ellas había una maestra de primaria que tenía 12 años en la iglesia. 12 años. Y cuando después la visité en su casa, le dije, maestra, usted tiene 12 años en la iglesia. Quiere decir que ha habido cuando menos 2 pastores más antes que yo. O cuando menos un pastor. Porque en México no tardan mucho los pastores. Los pastores se cambian a los 6 u 8 años, por norma. No pueden estar mucho tiempo en una congregación. Entonces, dije, cuando menos aquí he tenido 2 pastores antes que yo. Y con ninguno de usted pudo tener el sentido de pertenencia de Cristo, de ser de Cristo. Y entonces le compartí el evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Le dije, ¿tiene sentido esto para usted? Y ella dice, sí, tiene sentido para mí. ¿Le gustaría aceptar a Cristo en su corazón? Y se bautizó ella, se bautizó su mamá. Ese año se bautizaron 18 personas. Y al siguiente año, otras 10. Es decir, fuimos acortando la distancia, la brecha de todos aquellos simpatizantes que iban a la iglesia, pero que no estaban en Cristo. Entonces muchos dicen, es que no estoy listo. Tengo vida por delante. Y a estos aplíqueles el texto de segunda carta de los Corintios 6:2. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Por qué? Porque ellos están pensando que antes de hacer esto, tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Y con estas personas que piensan así, se debe enfatizar que nadie puede limpiar su propia vida. Es que voy a limpiar mi propia vida. Y yo siempre ocupo esta analogía de la pesca. A veces nosotros creemos que las personas se limpien y después se salven. Pero en la pesca no es así. Usted primero los pesca, es decir, los saca del agua y después los limpia. El pescado después lo limpia, le quita las escamas, las agallas y todo lo que nos sirve, las tripas al pescado, para que se lo pueda comer. Primero los pesca y después lo limpia. En la situación del evangelio, hermanos, primero hay que pescarlos y la limpieza viene después. Cristo la hace. Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, su sangre nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. No somos nosotros los que nos limpiamos.
Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Y a veces decimos, no me bautizo porque es que todavía hago esto y todavía hago esto, hago lo otro. Espéreme. Es que usted nunca se va a limpiar. No se trata de usted, se trata de Cristo, se trata de lo que hizo Cristo por usted. Porque hay una santidad posicional que nos pone Cristo a través de la sangre derramada en el Calvario. Él nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza nos lleva a una santidad progresiva a través del poder del Espíritu Santo, ya gobernando nuestra vida, ya regenerando nuestra vida, transformando nuestra vida de gloria en gloria, como dice el apóstol Pablo. Entonces uno tiene que trabajar con las personas. Se debe de enfatizar que nadie puede limpiar su propia vida. De hecho, por eso es que hemos compartido con usted que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo. La vida eterna es un regalo que nunca podemos ganar por nuestras obras, ni tampoco merecer. No sé si se les aclara este punto, hermanos. ¿Les queda claro este punto? En cualquier caso, no ejerza presión. Es inapropiado. Yo decía el otro día al pastor que me llevó a compartirle a don Francisco, y cuando él dijo, no, es que yo no admito, dice que durante 30 años me han dicho que esta es mi madre, y ahora vengan ustedes y me dicen que esta no es mi verdadera madre, que esta sí es mi madre. Yo lo entendí, que él estaba diciéndole, es que nosotros estamos hablando de que deje esa iglesia y se venga a esta iglesia. Porque luego las personas piensan que la iglesia salva. La iglesia no salva, ¿eh? La iglesia no salva. Cristo salva. En la iglesia están los salvos, pero el que salva es Cristo. La iglesia no nos salva Cristo. Por eso el apóstol Pedro y Juan le dicen a aquella gente que no querían que predicaran de Cristo en Hechos 4:12. Solo en Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús. Solo en Cristo. Hay que enfatizar esta parte. No ejerza presión. Es inapropiado. Recuerde que el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión. No ha cambiado de opinión. Él puede estar en contra de su voluntad. Está como la madre que va manejando en el auto y le dice al niño, siéntese y póngase el cinturón. Si no me van a infraccionar, la policía me va a infraccionar, me va a detener. Y el niño, no, siéntese, le digo, y póngase el cinturón. Y entonces la madre para el auto, agarra, sienta al niño y le pone el cinturón a la fuerza y ahí lo lleva. Y el niño empieza a decir, y le dice, estoy sentado, pero yo en mi mente estoy parado. Lo convenció a la fuerza de que sentara, pero dice, yo en mi mente voy parado, dice. Yo en mi mente voy parado. Y puede ser, hermanos, que al ejercer presión con la gente, el hombre se convenza, pero está contra su voluntad, porque no ha cambiado de opinión. Si aún no está listo, si la persona no está lista para aceptar a Cristo, no trate de recoger una fruta verde. No corte la fruta, todavía no está madura. Espérese. Requiere tiempo. Miren, los que saben en estadísticas de evangelización, para que una persona se convierta, dicen los que saben, que tiene que escuchar cuando menos 7 veces el evangelio para que la persona abra su corazón. Cuando menos 7 veces. Y a veces uno queremos en una sola, queremos hacerlo, pero este material es solamente una herramienta. Lo que hace efectivo es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que hace efectivo esto. No es mi destreza para hablar,
o para aprenderme bien el bosquejo. Porque a veces hermanos muy sencillos, con poca preparación, con propia educación secular, hacen un trabajo porque se dejan guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja en ellos y hacen un trabajo y saben recoger fruta madura. Así que aquí nos recomienda, encomiéndelo a Dios para que Dios sea el que lleve a término la obra. La obra es de Dios, ¿eh? Dios es el que toca el corazón de la gente. A mí me ha tocado ver cómo la gente llora y no para de llorar cuando dice yo quiero aceptar a Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que está tocándolos y lo está redarguyendo y los está convenciendo de pecado. Tampoco se sienta ofendido ni desanimado. Porque hermana me decía, no, yo me desanimo porque aquí teníamos unos albañiles que vinieron a hacer una construcción a mi hijo y les compartí, los invité a la iglesia. Usted sigue haciendo el trabajo, hermana. No se mortifique. No se sienta ni ofendida ni desanimada. Recuerden que no nos rechazan a nosotros. Es el evangelio, es a Cristo a quien ellos han rechazado y no nosotros. Pero siempre váyase dejando un buen sabor de boca. Regale una literatura de nuestra iglesia, un folletito de nuestra iglesia. Aquí los esperamos, aquí está la dirección de la iglesia, aquí está mi teléfono, aquí está esto. Pues lamentamos mucho que hoy usted no haya querido aceptar, pero nunca es tarde. Pero aquí está esto, mira, aquí le dejamos esto. Y si usted le regala una Biblia, aquí detrás le dejo yo una Biblia, aquí está. En la Biblia está anotado mi nombre, mi teléfono, y aquí está este folleto. Hay que hacer una despedida agradable con las personas, aunque ellas no hayan querido aceptar el evangelio. Punto número 4, aclaración de la decisión. A veces las personas necesitan que se les aclare esta parte. Quiero decirle, permítame aclararle lo que le estoy preguntando y lo que significa esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos hacer esta aclaración de la decisión al candidato? ¿Por qué? Porque hay que aclararle. Porque nosotros queremos que la decisión se haga basada en un entendimiento claro de lo que significa aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Que quede bien clarito de qué se trata. Me decía una persona, soy católica, soy católica. Ella está pensando, él quiere que yo deje de ser católica. Y dije, de momento esa no es mi intención. Mi intención es que usted conozca al Cristo resucitado, al Cristo vivo. Que deje de ver al Cristo de la cruz, al Cristo muerto que tienes. Que tú veas a un Cristo diferente, a un Cristo resucitado. Si quieres ser católica, eres ser católica. Y su hija que me estaba acompañando decía, mi madre así piensa. Déjelo. Yo no vengo con la intención de que deje de ser católica. Y como le decía, le dijimos al hermano Gaspar, el hermano Gaspar tocaba en la misa y cuando el padre no iba, él daba la misa. Le dije, ¿es cierto? Dice, sí, hermano, el padre a veces no iba y yo daba la misa. Yo era ahí el segundo y era como que el diácono ahí y tocaba en la misa. Y ahora toca en el ministerio de la iglesia. Y dice, y yo dije, vienen a quitarme de ser católico. Y no, él entendió que él lo primero fue que recibió a Cristo en su corazón, que lo aceptó, que tomó la decisión más importante de su vida. Entonces tenemos que aclarar al candidato lo que significa eso. Porque tiene que estar basada la decisión en aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Porque a veces solamente quieren aceptarlo como Salvador, que nomás lo salve, pero no como Señor, al que hay que obedecer, al que hay que seguir, al que hay que servir. No, hay que aceptarlo también como Señor, como dueño de nuestra vida, como amo de nuestra vida. Y entonces, las siguientes declaraciones y preguntas se usan para, número 1, explicar el significado de una fe salvadora. ¿Qué significa una fe salvadora? Y se acuerdan el punto número 5 del Evangelio.
confirmar el deseo del candidato en su decisión. ¿De verdad usted desea la vida eterna? ¿Quiere vivir para siempre con Dios? Así que el énfasis que se dé en cada punto dependerá de la actitud de la persona a la que usted le está hablando. ¿Cómo usted aclara la decisión del progreso? ¿Cómo aclara la decisión del progreso? Significa que usted va a transferir su confianza a Cristo. Declaración significa que va a transferir su confianza de lo que usted ha estado confiando a lo que Cristo Jesús ha hecho por usted en la cruz. Si la gente ha estado confiando en sus buenas obras, ahora él va a transferir que su confianza en las buenas obras, sino va a transferir su confianza en Cristo Jesús solamente. De eso se trata, en Cristo Jesús. Y entonces le dice, usted tiene que confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho por usted en la cruz, que él murió por usted. Y número 2, aquí pregunte, ¿está usted dispuesto a dejar de confiar en todo lo que usted piensa que lo puede ser salvo? Y entonces viene respuesta de la persona a la segunda pregunta, o sea, usted mismo, y va a transferir su confianza a Cristo, a él solamente. La pregunta es, ya usted no confía en sus obras, sino usted confía en Cristo. Inciso B, recibir a Cristo resucitado y vivo como su Salvador. Número 1, declaración. La vida eterna es suya recibiendo al Cristo vivo en su vida como su Salvador. Segundo, pregunte, ¿quiere pedirle al Cristo viviente que venga a su vida como su Salvador? ¿Quiere que Cristo entre a su corazón, entre a su vida? Esa es la pregunta. Y entonces, vamos al punto número C, lo que significa recibir a Cristo como su Señor. Y entonces le decimos, como declaración, imagínese un trono en su corazón. Y en ese trono pueden estar muchas cosas, pero usted ahora quiere que Jesús sea su legítimo Señor en ese trono. Y usted le da el trono de su corazón. Hay un himno viejito que dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y yo recuerdo que un sábado por la mañana yo estaba cantando el himno, estaba dirigiendo el programa, yo era el pastor de esa iglesia, y estaba cantando ese himno, ven a mi corazón, oh Cristo. Y esta persona que había recibido el evangelio por parte de mi copastor, llegó el sábado a buscar de Dios. Y entonces vio el templo muy humilde, bien sencillo, y dijo, aquí estás, yo te he buscado en las grandes catedrales, en los grandes edificios, y aquí estás, Señor. El escuchar ese himno le cambió la vida mucho a este hombre. Porque se trata de que las personas le entreguen a Cristo su corazón, lo entronicen en su corazón. Y entonces la segunda pregunta es, ¿está usted listo y dispuesto a cederle el control de su vida a Cristo para que sea el Señor de su vida? Y viene el punto número 2, lo que implica arrepentirse. Jesús nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados, porque de eso se trata el reino de los cielos. Fue la predicación de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, y Mateo capítulo 4, verso 2 al 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el arrepentimiento vital. Jesús también nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando nosotros le aclaramos de qué se trata la decisión se trata no solamente de recibir a Cristo en tu corazón y ya. No. Hay que llevarlo a que entienda lo que implica arrepentirse de sus pecados. Esto significa estar dispuesto a dejar lo que ha estado haciendo que no le agrada a Dios. Y según vaya revelándole Dios en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, él va a ir cada día rindiéndose a Cristo y va dejando su pecado porque él se ha arrepentido de todo lo que ha hecho.
Número 2, pregunte, ¿está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que su Santo Espíritu le ayude a vivir una vida agradable a Él? Wow, entonces ya la decisión con este panorama cambia y tiene sentido. ¿A poco no, hermanos? Tiene sentido, no más decir, hoy decido aceptar a Cristo como mi Salvador. No, no, no. Acéptalo como tu Salvador y como tu Señor. Y en el señorío de Cristo implica que tú te rindes a Él. Y en ese manos arriba, de estarse rendido, manos arriba, me rindo. Implica, me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de mi pasado y le pido a Dios que me perdone mi vida pasada y que me llene de su Espíritu Santo para vivir una vida agradable delante de Él. Y entonces viene la oración. Viene la oración con el candidato. Cuando él dice, sí, me arrepiento de mis pecados. Sí, quiero que el Espíritu Santo me ayude a vivir una vida agradable a Dios. Sí, recibo a Cristo como mi Rey y como mi Salvador. Como mi Señor y como mi Salvador. Y entonces le preguntamos al candidato, si esto es lo que realmente quiere usted, esto podemos decírselo a Dios en una oración y lo que usted acaba de decirme. ¿Sabe? El regalo de la vida eterna se recibe solo por fe. Orar es una manera de expresar una fe salvadora en Cristo. Y entonces vámonos todos a Carta a los Romanos, abran sus Biblias, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 9, 10 y 13. Van a terminar evangelizados aquí conmigo, queridos hermanos, pero así está la clase, pues. Romanos 10, verso 9, verso 10 y verso 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces le decimos, va a ser una oración, la cual yo le voy a ayudar a orar y va a repetir conmigo. Porque yo quiero que usted de sus labios le confiese para que se cumpla esta palabra. Que usted le confiese al Señor. Que de su boca, que su boca salga el deseo de tener a Cristo en su corazón. Porque dice el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que decirlo con su boca, lo que usted está creyendo en su corazón. Eso hay que remarcárselo bien. Muchas decisiones, hermanos, se han perdido por la manera en que se invita a orar a los candidatos. A veces ahí es cuando nos confundimos y se pierde el sentido. Y entonces no hay que perder el sentido. Inciso A, es importante la manera en que se introduce esta oración. Esto es crucial. ¿Cómo introducirla? El candidato necesita saber que usted le ayudará a expresar su fe en una oración sencilla. Me decía Perla hace unas semanas que estaba en el hospital y me decía, ¿y cómo lo hago si no sé orar? Y le dije, no se preocupe. Usted va a orar conmigo, yo voy a orar, pero usted va a repetir lo que yo voy a decir. Pero yo quiero que usted lo diga sintiéndolo en su corazón. Yo voy a tratar de hablar a Dios como si yo fuera usted, pero usted tiene que sentir estas palabras. No, hermanos, esa mujer estaba llorando. Se oía cómo estaba llorando. Yo estaba diciendo las frases, ella las estaba repitiendo con su corazón y con sus lágrimas. Es la manera con que nosotros tenemos que hacer esta introducción de esta oración sencilla. Usted ha memorizado la invitación a orar que aparece arriba. Note cuidadosamente los pronombres. Entonces, cuando hablamos de la oración, así como de rápido, ¿verdad?
Fíjese que, por ejemplo, yo, cuando vienen del catolicismo, ellos saben el Padre Nuestro. Y yo ocupo algunas frases del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. En esta tarde, Señor, abro mi corazón para que Jesucristo, tu Hijo amado, entre a mi vida. Lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Padre, en el nombre de Cristo, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hazme tu hijo. Si es mujer, hazme tu hija. Que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Una breve oración, así sencilla. Pero uno les va enseñando los pasos para hacer esta oración de fe con las personas. Les ayuda. Yo les dije así muy cortita, pero más o menos el que la oración la dirijan al Padre Celestial. Que vaya dirigida al Padre, como Cristo nos enseña, al Padre nuestro, al que está en los cielos, a su Padre. Porque Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y decirlo, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que, en esta oración, pedirle que usted se arrepiente de sus pecados. Que usted quiere la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y desde luego, a mí me gusta enfatizar el bautismo. De que usted está dispuesta a bajar las aguas del bautismo para sellar esta salvación. En esta parte muy importante, vamos a ver más adelante, pero dice que hay 3 partes de la oración de decisión. Y la primera es preparación. Y la primera es preparación, hay que orar con él para que Dios le dé fe y arrepentimiento. Padre, Señor, bendice a Ricardo. Permite que él pueda sentir en su corazón esta fe que salva y que pueda, Señor, arrepentirse de sus pecados. Toca su vida para que él se arrepiente. Y entonces le pedimos, Señor, te pedimos que des a Juan fe y arrepentimiento necesario para confiar solo en Cristo para vida eterna. Sí, así de sencillo. Es apropiación. Orar por él usando frases cortas, que ya lo mencioné, que es donde le dice nuestro Padre Dios, quiero recibir a Jesucristo en mi vida, reconozco que soy pecador, gracias Señor por tu amor, etcétera, transfiero mi confianza de mí mismo a Cristo, recibo el regalo de la vida eterna. Son diferentes tipos de frases, pero usted puede hacer la oración. Yo, por ejemplo, me gusta hacer esta que yo les compartí. Utilizo parte del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque para que se identifiquen los que vienen del catolicismo y conocen al Padre Nuestro, empiezo con las primeras frases y que no está mal. Porque es la oración que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y empiezo, pero ya en la parte donde ya les hablo de que abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados, que es una apropiación con él. Y la tercera oración es de seguridad. Orar con él para que Dios le dé seguridad. Yo después de la oración que ellos reciben a Cristo, yo después hago una oración con ellos para que reciban el Espíritu Santo y se queden sellados. Y que ellos tengan el deseo y el ánimo del punto que sigue, que es asistencia espiritual inmediata, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero que el punto que sigue, seguridad. Quisiera, le digo a la persona, lo que Jesús le dice a usted en esta hora. Cuando ya acabó de hacer la oración, yo luego lo llevo a Juan 6:47. Pero quiero que usted se apropie con el texto. Y señálele con este texto la promesa que le da Dios. Y ayúdelo a que se apropie de él. Y está bien sencillo el texto, ¿eh? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y le digo, oiga, don Juan, oiga, señor Dante, señor Ricardo, señor Mario. Le hago que le aplico el texto de Juan 6:47. Y le digo, ¿cómo ve estas palabras? ¿Para quién creen que son? Y dices, es para mí.
es para mí. Se lo apropien, es para mí. Le digo, y me voy a las preguntas de diagnóstico. Y le digo, si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de ir al reino? Y la respuesta es inmediata. Toda la seguridad. Porque creo en Cristo, confío en Cristo. Porque Él me dice aquí que tengo vida eterna. En Él tengo vida eterna. De eso se trata, de llevar a la gente a otra vez a las preguntas de diagnóstico, que no pudo contestar. Pero esta persona ahora tiene a Cristo en su corazón. Y le decimos, hey, le falta sellar la salvación con su bautismo. Marcos 16, el que creyere y fue bautizado será salvo. Yo se los aplico ahí. Me aseguro también de que yo le digo, usted pronto va a tomar decisiones más importantes. No se desanime si las respuestas son incorrectas. A veces lleva tiempo y mucha repetición para que el candidato se dé cuenta de que todo lo que Cristo ha hecho por él, y en ese momento de la decisión. Y vuelva siempre atrás a repasar los puntos del Evangelio para que él pueda tener una más amplia comprensión. Y cuando él haya hecho esa oración y ese tipo de seguridad, dígale finalmente, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Preguntas, guía de estudio, vámonos a guía de estudio, por favor. Preguntas, son 6 preguntas. Le estoy reponiendo la media hora que les quedé de ver la semana pasada. Ya estamos por terminar. Número 1, guía de estudio. Dice así, ¿falso o verdadero? Si la respuesta a la pregunta calificadora es incierta, debe preguntar, de todo lo que he compartido con usted, ¿qué no tiene sentido? ¿Falso o verdadero? Falso, es correcto. Punto número 2. Si la respuesta a la pregunta calificadora es incierta, debe de repasar rápidamente los puntos principales preguntando, ¿tiene sentido para usted que la vida eterna es un regalo? ¿Tiene sentido para usted que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo? Etcétera y etcétera. Los 5 puntos. ¿Falso o verdadero? Verdadero, es correcto, muy bien, están bien atentos. Tercero, una de las funciones de la aclaración de la decisión es evitar una decisión prematura, falso o verdadero. Falso o verdadero, muy bien, verdadero, porque no queremos nosotros personas prematuras, ni queremos cortar fruta verde, fruta madura. Acuérdense, fruta madura, nada prematuro. Tenemos nosotros que estar pendientes que las personas, ellas, tomen decisiones bien. Por eso les aclaramos de qué significa la decisión, punto por punto. Número 4, la actitud de la persona con quien hemos compartido el evangelio determinará los puntos que enfatizaremos en la aclaración de la decisión, falso o verdadero. Repito, la actitud de la persona con quien hemos compartido el evangelio determinará los puntos que enfatizaremos en la aclaración de la decisión, falso o verdadero. Verdadero. Porque dependemos de cuál va siendo la actitud de ellos. 5. Las palabras precisas que el evangelista usa para pedir que la persona haga la oración de decisión no son muy importantes. ¿Falso o verdadero? Las palabras precisas que el evangelista usa para pedir que la persona haga la oración de decisión no son muy importantes. Falso, falso. ¿Por qué? Porque sí son muy importantes. Sí son muy importantes. Y sexto, el versículo bíblico que usamos para la seguridad del nuevo creyente se encuentra ¿en qué? ¿Evangelio de qué? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 47.
Concluimos la clase de hoy, hermanos. No sé si tengan preguntas. ¿Qué les pareció? Hoy nos extendimos un poquito, pero es que debíamos parte de la clase de la semana pasada. Ya mañana salimos más temprano. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Lo tengo que repasar un par de veces nomás, pero todo bien, gracias a Dios. Muy linda la clase. Bueno. Tú eres Richard, ¿verdad? Sí. Sí, tocayo. Muy bien. Tocayo, sí. Sí, así que está. No, qué bueno que me interesa mucho que le agarren bien el hilo a esto, porque ustedes van a ser los maestros, van a tener alumnos también. Cuando vayamos a las siguientes unidades van a darse cuenta que a mí me da mucho gusto que mis alumnos después se convirtieron en maestros de evangelismo, en donde ellos a sus iglesias las hicieron que explotaran. Es decir, yo comparto el evangelio, pero ya tengo otros hermanos compartiendo el evangelio y ahí están y están llegando hermanos a la iglesia y está llegando gente a la iglesia y hay una de discipulado, hay una de trabajo en la iglesia. Bendito sea Dios que decimos, estuve en una iglesia donde dijimos, vamos a comprar más bancas, porque la gente ya no cabe, vamos a comprar, vamos y vamos, y vamos, y vamos. Y esto es así de bonito. Yo estoy en un grupo pequeño que vamos, hermanos, compramos 10 sillas. Y estoy pensando, voy a tener que comprar más sillas porque ya está llegando más gente. Y entonces, esto así es. No tenemos templo, no tenemos casa de oración. Estamos abajo de las palmas de coco, de los árboles de mango. Estamos en un solar, ahí en una casa prestada. Pero la iglesia empezó en las casas, así que no importa dónde empecemos. Pero si hay casas de oración donde tenemos bancas vacías, llenen las bancas, hermanos, para la gloria de Dios. Van a tener gente, mucha gente, vecinos, amigos, familiares, que les van a hacer el día de salvación a ellos. Pues lo esperamos mañana. Vamos a orar para clausurar. Dante, llévanos en oración, por favor, para clausurar. Bueno, vamos a orar, hermano. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, te doy por la fe que tenemos. Gracias, Señor, porque un día golpeaste nuestra vida, nuestro corazón, y hemos decidido abrirlo. Gracias por esa hermosa invitación, por esa hermosa, buena noticia. Hemos comprendido el plan de salvación y ahora, Señor, también ayúdanos, Señor, a que podamos extender esa buena noticia a los que aún no te conocen. Padre Dios, ruego y suplico tu bendición para que esto suceda en nuestras vidas, en nuestros hermanos, en la iglesia, para que pueda ser expandido ese evangelio y establecido ese reino tuyo acá en la tierra. Padre, te pido una bendición especial sobre todos los compañeros, Señor, los que van a tomar esta clase, los que hemos tomado, que quede grabada estas palabras en nuestra vida, en nuestro corazón y las podamos poner por obra también. Señor, te doy gracias por el pastor Ricardo, Señor, gracias por su vida, gracias porque tu bendición ha estado con él, tú has obrado en su vida y gracias porque está dispuesto a siempre estar enseñándonos, Señor, este gran mandato que es compartir tu palabra, compartir ese gran mensaje de salvación. En el nombre de Jesús pido tu bendición sobre todos nosotros, agradeciéndote porque tú has estado hoy y lo estás siempre. Gracias por tu fidelidad y compañía. Amén.